personal de salud. Entonces, el inteligente y mi paciente más inteligente todavía, pues, le recetó preentreno y cada preentreno lo tomaba con, ¿qué se llama esta porquería que toman ustedes? Energizantes. Estuvo así durante 3 meses hasta que, supongo que en combinación con alcohol, porque era mi primera sospecha, el viernes fue al gimnasio, se iba a viajar creo, pero el viernes su frecuencia cardíaca no bajaba de 118. Supuso que después de dormir iba a bajar, pero no pasó eso. Entonces esperó el sábado, esperó el domingo, no viajó porque estaba asustado y el lunes recién se dignó en llamarme. Y pues una enfermedad cardíaca, o bueno, patología cardíaca específica porque hay un incremento de la frecuencia cardíaca sin ninguna otra característica. Es decir, ha dormido, ya no está consumiendo el preentreno porque no ha ido al gimnasio, etcétera, etcétera, no ha bebido desde el día viernes hasta el lunes. Entonces, lo he mandado al cardiólogo a una emergencia, a un hospital municipal, no les voy a decir dónde. Le dije al cardiólogo y le he explicado cómo funciona el problema de combinar que se llama energizante con preentreno. Hay es como una hormona que tiene la mayoría de preentrenos, que es tiene nombre de un tipo de marihuana, pero no me acuerdo qué se llama, alfa algo es. Este es alfa, dice justo alfa porque es alfa estimulador. Ya supongo que van de la mano conmigo, ¿no ve? Fisiólogos cardiovasculares. Es alfa estimulador, entonces a dosis altas crea vasoconstricción, a dosis bajas crea vasodilatación, entonces es hipertensión, hipotensión. Y pues combinado con esa basura que toman que es energizante, sería doble estímulo hacia los alfa receptores, por el cual 3 meses más, supongo que el consumo de alcohol es frecuente en ese paciente, a pesar de que les digo que no lo hagan. Me habló el cardiólogo, me mandó el electro y efectivamente pues tiene una hipertrofia ventricular bilateral. Me pregunta, ¿cómo se ve una hipertrofia en el electro sin agarrar sus celulares? Quiero recordar. Ya no me acuerdo. Es lógica, no se olviden pensar con lógica. ¿Dónde puedo ver la función ventricular? Ya no está mal, complejo puede ser, pero ahí falta algo también. Ya, la onda T, ya. Despolarización y repolarización. Entonces, la hipertrofia ventricular puede ser derecho, puede ser izquierdo, normalmente relacionado con la onda R y con la onda S. Cuando hablamos de hipertrofia ventricular derecha, son alteraciones de la onda R. Cuando hablamos de hipertrofia ventricular izquierda, alteraciones de la onda S. ¿Ya? Irónicamente también tenía una onda T en mayor voltaje. ¿Por qué? Porque la repolarización era mucho más agresiva. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que antes de que me llame el cardiólogo, pues me llamó el inteligente de emergencias. Me dijo, ¿estás sano? No tiene absolutamente nada. Y le dije que me mande el electro. Yo pude identificar al instante qué es lo que tenía ese paciente. Según el doc de emergencias, pues era normal que solamente estaba asustado. En ese término, estaba asustado. Tal vez porque ha consumido algún otro tipo de droga, pero él dice que no consume nada. Y a pesar de que ella consumió el día viernes, no debería durar hasta el lunes. Entonces no tiene sentido. Pero pues, ¿a qué va con esto? A que la gran mayoría de ustedes, estas son estadísticas por si acaso, el 80% de los egresados, su primer trabajo es en un servicio de emergencias o atención primaria, ¿ya? Es decir, tienen un consultorio y atienden ahí a los pacientes, ¿ya?
Entonces, ¿de qué les sirve o de qué diablos les sirve aprender todo lo que les estamos enseñando? Que cuando llamen a alguien y estén seguros de que no tenga nada, pues por lo menos sepan bien de qué están hablando, ¿ya? Porque les he hecho la misma pregunta que ustedes les hice a ese doctor. ¿Dónde puedo ver si tiene hipertrofia ventricular derecha e hipertrofia ventricular izquierda? Según él me dijo en el intervalo que, y yo, por favor, que me llame al cardiólogo, le vas a mostrar, porque sé qué papeles hay que hacer si es que lo mandas a su casa, por si acaso. Así que llegue el cardiólogo, porque más bien el cardiólogo es un amigo mío. Entonces, el cardiólogo me dio la razón. Y encima algo que yo no pude ver, por algo el cardiólogo tenía una pausa corta. Es una pausa sinusal corta. Eso es alteración neta del sistema cardioinector. Entonces el problema de este pobre paciente, pues ya no va a poder hacer ejercicio intenso nunca más en su vida. Nunca más en su vida. Tiene hipertrofia ventricular bilateral, ¿no? Por hacer caso a Pepe Montanga, pues. Y lo tuve que decir en esas palabras. No por nada, ya llevo como 10 años o 12 años estudiando, ¿ya? Es un montón de tiempo. Pero yo sí voy estudiando, no como el doctor de emergencia que me dice sinceras. Por favor, ustedes, si algún momento me los topo como colegas ya, incluso si están en el Perú, porque igual ya me pasó en otra situación, con colegas que conozco de paso. Si van a hablar sinceras, háblensela a otro colega que no tiene la más mínima idea de lo que está bien igual. Si van a hablar sinceras a alguien que sí sabe, se van a hacer insultar, ¿ya? Porque al doctorcillo, pues, yo tengo que decir sus verdades, porque sé que no es lo adecuado, pero el colega, pues ya es colega. Quería mandar a alguien con hipertrofia ventricular bilateral a su casa. Tuvieron que darle medicación. Tal vez están viendo que si hay mucho trastorno, pues le van a poner un marcapasos. Entonces, esa es la calidad de colegas que tengo a nivel Latinoamérica, no solamente acá. Ya me he enfrentado a muchos colegas. Lo que les he hecho al inicio no me conocer a ustedes. El latinoamericano debe ser las mejores manos que vas a tener. Son muy prácticos. ¿Por qué? Por la deficiencia del sistema de salud. Saben hacer muchas cosas. Ya saben hacer muchas cosas. Pero ¿cuál es el problema? No saben la parte teórica, no saben estudiar. Y lo malo es que no les exigen. O sea, al cardiólogo yo le dije, si quieres internos, porque sé que los tiene, barreros hasta que estén castigados 6 meses si es necesario, hasta que aprendan. Porque si yo veo esa clase de colegas, ese rato me voy a agarrar yo mismo, me voy a ahorcar para que no me traten colegas de esa cada año. Me parece triste, la verdad. Muy, muy triste. O sea, podía matar a la persona. Y en esas palabras igual le dije a su enamorada y a mi paciente, te voy a matar si te mandabas a tu casa. O sea, ten en cuenta eso. Si le quieres demandar, pues con todo gusto hazlo, porque tienes un buen motivo. Si no, y solo te quieres enfocar en tu tratamiento, pues hazlo igualmente. Pero, pues ya tuvo su reprimenda el doctor. Tercera cosa, irónicamente tengo un interno, no sabía, un interno justo en ese hospital, que yo fui su docente de Fisio 2 y les he explicado fisiología cardíaca y todo lo que les he enseñado les enseño. Cuando el Fisio 1 a ustedes, antes el Fisio 2 se llevaba fisiología cardiovascular. Y él mismo me dijo, o sea, Doc, según yo es hipertrofia derecha, hipertrofia ventricular derecha. Y dije, bueno, no está tan mal, por lo menos tiene idea.
Si ustedes, queridos, dejan que sus estudiantes, porque un interno tú sigues siendo estudiante, sepan más que ustedes, replantéense qué están haciendo con la carrera, o si siquiera deberían estar en la carrera, ¿ya? Ustedes como estudiantes pueden equivocarse todo lo que ustedes quieran, al final de cuentas son estudiantes. En ningún momento vamos a poner vidas en riesgo en sus manos, porque sería un horror. Morirían más de los que ya mueren en las emergencias. Pero esa es la parte importante, que ustedes se equivoquen, ¿no? Que se aplacen, repitan, que se aplacen los exámenes como la anterior semana. Un montón de aplazados tengo, así que... Entonces, la finalidad de la exigencia que yo tengo es justamente para evitar esto, en el buen sentido. Para aquellas personas, les voy a decir esto un poquito más claro, ¿ya? Para aquellas personas que, porque se nota, que de repente han aprobado hasta ahora porque han tenido docs mucho más tranquilos, mucho más permisivos, y por ese motivo pues no tienen absolutamente conocimiento claro sobre las cosas, y ahora están aquí conmigo, me van a reprobar si es que no agarran la onda. Les voy a hacer preguntas absolutamente de todo como han visto en su defensa de casos. Les he hecho preguntas de cardiovascular. Todos ustedes han aprobado. Entonces, significa que alguien se ha equivocado ahí, o ustedes o el docente. Sea cual sea de los casos, pues ustedes tienen que ponerse las pilas. El docente en cuestión, eso ya no es mi asunto, por si acaso. Yo tengo un criterio de que necesito colegas de calidad. Estoy cansado de que salgan así miles, y encima los que menos saben son los que más bulla hacen. Su fiesta, su poste de redes, miren con mi bata, díganme doctor, ya no me digan por mi nombre. Si se habrán dado cuenta, yo por lo menos trato de aparentar lo menos posible que soy doctor, por si acaso. Ni siquiera me gusta que me llamen doctor. Las personas que me presentan. ¿Por qué? Porque es un título que me lo he ganado, pero no representa lo que soy en totalidad como persona, ¿no ven? Y al final me hago de fama, de buen doc, gracias a los demás. No tengo que estar hablando yo así, uy, yo soy tal, yo soy cual, tengo esto, lo otro, porque a mí no me gusta, no es el tipo de enseñanza que me han dado mis doctores, sino que los pacientes tienen que hablar por ti. En el caso de ustedes, sus colegas, ustedes mismos, tienen que hablar por ustedes. Cuando sé que hay alguien que hace trampa, sus mismos colegas los ven. Ni siquiera tienen que decirme nada. Con la misma mirada se nota durante el examen. Porque alguien que se ha esforzado, se ha desvelado y ve que estás haciendo trampa, se nota en su mirada de rabia. Y ahí es donde yo descubro trampas. Ustedes mismos venden a los demás. No necesitan ni siquiera decirme, por si acaso. Los descubro así. Y cuando ya empiezo a presionarlos, pues más nerviosos se ponen, peor lo hacen. Por favor, les falta casi la mitad de la carrera si aprueban este curso. Van a estar justo a la mitad. Es decir, les queda 2 años y medio para ser estudiantes de calidad. Como ese interno que tengo es muy bueno. Lo único que les pido es que aprendan esas cosas de mí. No el tipo de carácter que tengo, porque es carácter difícil. Ustedes tienen que ser mejor que yo en ese aspecto. O inclusive mejor que yo en el aspecto del estudio. ¿Ya? No sean como ese colega que está en esa emergencia, Dios mío. Y más o menos lo ubico, después fui preguntando, y sé de dónde salió, quiénes son, y las referencias que tienen sus colegas de él son terribles. Ese borracho está teniendo, en esas palabras me hizo.
Es horrible que hablen así de vos, ¿no ves? Muchos se borrachos están teniendo con razón. No sabía nada, en la universidad se lo tomaba y no sé qué, así me empezaba a hablar de él. Pues me preguntaba qué tal era su calidad de estudio, ¿no? Cuál era su vida personal. Entonces, desde acá empieza su fama, por si acaso, ¿ya? Desde acá empieza su fama. Por eso tienen que tener mucho cuidado en ciertas situaciones. Espero que hayan disfrutado su carnaval. O sea, de buena manera, no algo loco, ¿no? O a ver, muéstrame ustedes son los que han perdido el dedo. En la tesis, doctor. Todavía no está en la tesis. Pero ya se encontró el dedo. Ya, entonces, ahí termina la reflexión con el Pablo Ordóñez. Entonces, las hormonas tiroideas pues van a ser sumamente esenciales, en las cuales las funciones van a estar relacionadas también con otras hormonas, como vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Número 1, recordar la parte anatómica es sumamente esencial. ¿Para qué? ¿Por qué? Para saber la ubicación de la tiroides. Ya, pero ¿para qué necesitamos saber la ubicación de la tiroides? Para ver las alteraciones que se pueden observar. Creo que hay una inflamación del cuello cuando hay un problema de la tiroides. El bocio. Es muy distinto. A ver, para dos cosas. Ya, para dos cosas. Dime. Dime. No iba a acoplar un dato. A ver, dime. De que la hiperplasia tiroidea va a ser el 85% de los casos graves, por eso es que también se va a dar. Bueno, siguiente. Perdón. Yo no dije nada, pero bueno. Anatómicamente, pues nos ayuda para poder identificar si efectivamente tenemos alguna alteración de las glándulas, ¿ya? A nivel glandular, pues pueden verse afectados. Entonces, también la literatura del gaito nos dice que tenemos que saber identificar para que en caso de una cricotomía, pues también sepamos dónde hacer el corte, ¿ya? Porque no se olviden que justamente la tiroides es muy vascularizado. Hay una película, que era una película graciosa, que la policía en cuestión dice: yo sé hacer una cricotomía, y le da justo a la tiroides y entonces empieza a sangrar sin parar. Por el cual, pues, tiene que tener cuidado, o sea, la anatomía es importante para poder identificar ciertas características y también hacer otro tipo de intervenciones. Dentro de la histología, pues, recordemos, no me acuerdo si lo puse otra imagen, que normalmente lo tengo en mi cabeza. No lo puse. En la cual, pues, estos vamos a tener los folículos, dentro de estos vamos a tener células C, los capilares que van a ser los encargados de estimular justamente las células epiteliales cuboidales, en la cual el coloide va a ser sumamente esencial para la secreción de la hormona tiroidea, ya, el coloide. Entonces, toda la parte histológica, que supongo que ya han aprendido porque ya han aprobado histología, pues es muy importante en fisiología, en la cual pues vamos a tener la secreción de dos hormonas que van a ser T3 y T4, o también llamado triiotironina y la tiroxina. Se me estoy olvidando algún dato aquí. ¿Cuánto o cuál es la parte o el pilar esencial que vamos a tener para una función adecuada de las hormonas tiroideas? Yo tengo, doctor. Nada nuevo. Ya. Se le cayó. ¿Cuál es el pilar esencial? El yodo, no me acuerdo si tú dijiste. El yodo, ¿ya? El yodo, por el cual el yodo podemos consumirlo así, exclusivamente como yodo.
empleamos ya. En la sal. Por el cual vamos a utilizar un derivado en combinación con cloruro de sodio o sal, ¿ya? En la cual, principalmente en Latinoamérica, tenemos muchos problemas relacionados con el consumo adecuado de yodo, por el cual se ha hecho la distribución en la cual se coloca yodo dentro de la sal, por eso se llama sal yodada. Por eso la mayoría de instituciones del Ministerio de Salud a nivel Latinoamérica te hacen una revisión de la sal que llega a los países. Porque la sal sin yodo pues es mucho más barata, y eso que la sal tampoco es cara, pero es mucho más barata. Ya, entonces, ¿cuál es el problema? Ya no tendrías un consumo de yodo adecuado, por el cual, ¿qué te puede pasar? Trastornos propios de la tiroides, que van a ser el bocio nodular, el bocio nodular, en la cual pues la literatura nos dice que deberíamos tener un consumo semana y un consumo anual, como lo quieras ver. ¿Cuánto debería ser el consumo a la semana? 1 miligramo semana. Y esto tiene que ser 1 gramo al año. 1 miligramo a la semana y 1 gramo al año. Es decir, el consumo de sal, pues no te pide que tu comida esté totalmente salada como ustedes están acostumbrados, ¿no? Si lo hacen por la parte del yodo, pues nada tiene que ver una cosa con la otra, ¿ya? Porque si te recomiendo 1 miligramo de yodo en la sal, aproximadamente, ¿cuánto de sal deberíamos consumir? No, porque no solo es yodo, es cloruro de sodio también. Según la literatura de Knighton, pues representa como una tercera parte la cantidad de yodo, por el cual sería 3 miligramos a la semana de sal yodada, y esto debería representar como 3 gramos a la semana. Ahora mi gran duda, y lo que siempre les pregunto, a la mayoría de ustedes supongo sabrán, porque hay varios que viven solos y supongo que alguna vez se cocinarán. ¿Cuánto sería 1 miligramo de sal o 3 miligramos de sal? La puntita de una cuchara, no sé. Una cucharilla. No, ¿A quién quieres matar? un décimo. De una Exacto, cuchara. son pizcas. Y técnicamente serían 3 pizcas de sal, ¿ya? Entonces, y después les voy a enseñar con fisiología gastrointestinal cuando llevemos por qué necesitan, o bueno, no necesitan, por qué les gusta la comida con sal. Ya no es que esté, algunos más salados que otros, ¿no ves? Sí. Pero por qué les gusta la comida con sal. Un adelanto. No. Me encanta el salado. Azúcar no, pero sal sí. Entonces, por ese motivo, pues dentro de las características para evitar trastornos por déficit de yodo, solamente son pizcas. Deberían consumir sal, sí, pero dentro del rango adecuado. Ya no es que se le metan sal a todo, porque eso te puede causar problemas, principalmente relacionados con el incremento de la presión arterial por retención de sodio, que hay un incremento de volumen. Entonces, la literatura nos dice que puede ser que funciona. Ya. Porque la tiroxina se convierte en tridiómetilo. Sí, Yo os voy a enseñar, mejor no me meto ahí. la La hormona que en mayor cantidad vamos a tener va a ser T3 o T4. T3. Llega al 90%, pero irónicamente esta es la que menos función vamos a tener. Su funcionalidad va a estar principalmente relacionada para conversión en T4, ¿ya? En la cual la tiroxina sí va a ser la hormona que la funcionalidad que vamos a tener dentro de las hormonas tiroideas va a ser la más importante, pero esta tenemos casi el 90% de las hormonas tiroideas, ya casi el 90%.
Pero estoy olvidando algo más aquí. Hemos hablado de eso. Entonces, como habíamos visto relacionado con la parte histológica, dentro de la característica del folículo tiroideo, y ahora vamos a ver cómo vamos a estimular para la salida de hormona tiroidea, las células epiteliales del folículo y el coloide. Esta va a ser sumamente importante en su relación con el vaso sanguíneo, debido a que los estímulos que vamos a tener a través ¿de qué creen? ¿De qué? ¿De qué? Nada. El estímulo para tener hormona tiroidea. La hormona liberadora de TSH. Pero está bien que se aprendan completa los nombres de las hormonas. La TSH va a estimular hacia las células epiteliales del folículo, y a través de las células epiteliales del folículo vamos a tener por el coloide la formación de hormona tiroidea, que ahora lo vamos a aprender en un momento, por el cual la parte del hipotálamo hipófisis es importante, también relacionado con la glándula. Ya habíamos aprendido cómo funciona a nivel del hipotálamo, a nivel de la hipófisis. Ahora en la glándula tiroidea pues funciona de esta manera, ¿ya? Por el cual, qué bien, la síntesis de hormona tiroidea, me voy a ir ahí porque creo que no se ve tan bien acá. Como les había dicho, pues a nivel hipotalámico vamos a tener la formación de TRH. Esta va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque va a llegar a las células tirotropas. En las células tirotropas vamos a tener la formación, lo que la mayoría de ustedes se han equivocado en su examen. Las células tirotropas van a tener la secreción de TSH, ¿ya? Por el cual de la TSH vamos a estimular justamente la tiroides, y entonces a través de este estímulo vamos a tener la formación de hormona tiroidea. ¿Cómo? Entonces, gracias a la tiroglobulina, que esta va a estimular hacia el aparato de Golgi, en la cual dentro del aparato de Golgi vamos a tener vesículas relacionadas con la tiroglobulina y parte de los iones, ¿ya? En la cual vamos a ver que a través de la membrana basal los iones van a entrar gracias a una cotransporte yodo-sodio, ¿ya? En la cual estos van a ingresar, y gracias a este proceso pues vamos a hacer la liberación hacia el folículo tiroideo, ¿ya? A la luz del folículo tiroideo. Y con las vesículas de tiroglobulina, estas van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque a través de la peroxidasa, en combinación con la tiroglobulina y los iones como tal, el yodo, perdón, no iones, el yodo, pues estos van a tener la formación de monoyodotironina y diyodotironina, ¿ya? Quédense con estos dos, monoyodotironina y diyodotironina. Entonces, la literatura nos dice que para la formación de T3 y T4, esta se va a realizar a través de dos procesos, y tengo que volver acá. En la cual la formación de T3 y T4, perdón, en realidad es la unión de monoyodotironina o una unión entre dos diyodotironinas. Ya no es que es una formación exclusiva, sino que lo único que vamos a hacer síntesis es la formación de diyodotironina y monoyodotironina, ¿ya? ¿A qué me refiero con monoyodotironina? A este punto de unión, esta formación. Y esto representaría un diyodotironina, ¿ya? Por el cual, para tener la formación de T4 necesitamos dos uniones de diyodotironina. Entonces, ¿en qué vamos a tener la mayor cantidad de formación? Pues evidentemente de T3. ¿Por qué? Porque la formación de monoyodotironina va a ser mucho más sencillo para nuestro organismo, pero la liberación a través de las uniones que vamos a tener va a ser fácil, y ahorita lo vamos a ver, para que tengamos la conversión en T4, ya a través de las uniones de diyodotironina. Entonces, a través de la peroxidasa principalmente, y los yodos que vamos a tener, los yodos que vamos a tener, pues estos van a tener la capacidad de formación de T3 y T4.
Entonces, ahora vamos a hacer una endocitosis en las cuales vamos a través de gotas coloidales, estas van a empezar su estímulo, ya sea a través de las lisosimas o la deionidasa, en la cual las lisosimas van a hacer una proteólisis para tener la T3 y T4 y que la T3 y T4 pues vayan a la membrana basal. La T3 y T4 pues estas van a ser el estímulo para la regulación a nivel de el eje hipotálamo hipófisis granular, mientras que la deionidasa esta va a hacer la liberación de monoiodotironina y diodotironina, es decir, dentro de la célula epitelial folicular vamos a tener mono y diodotironina, por el cual la formación que vamos a tener en el folículo tiroideo va a ser a través de estos. Por el cual, como vamos a tener mayor cantidad de monoyodo y diodotironina, pues la formación dentro del proceso de endocitosis en las gotas coloidales va a ser un poco más fácil para tener T4 principalmente, ¿ya? T4 principalmente. Entonces, así me tienen que explicar la síntesis de hormona tiroidea, ¿ya? Síntesis. Por favor, es diferente el eje hipotálamo hipófisis, la síntesis y las acciones que vamos a tener a través de la hormona. ¿Puedo volver a explicarlo? Sí. Por favor. Oh. Espérenme un momento para tomar algo. No puedo perder el hilo porque después me voy a perder. Me he olvidado esto. Dentro de la salida de tiroglobulina voy a ir desde el inicio. Ya sabemos la formación a través del hipotálamo para la formación de TRH, que esta va a ser sumamente importante para el estímulo a la hipófisis hacia las células tirotropas, en las cuales las células tirotropas van a ser esenciales para la formación de TSH. La TSH es la que va a estimular directamente hacia la tiroides a través del folículo y a través del coloide, como ya les había explicado. Entonces, la glándula tiroidea pues va a empezar con el proceso de síntesis de la hormona tiroidea. ¿Cómo? Primero, el primer proceso va a ir a través de la tiroglobulina, que lo vamos a tener justamente en la célula epitelial folicular. ¿Cómo vamos a tener la salida de tiroglobulina? La literatura del Guyton nos dice que a través del RNA mensajero y estímulos de aminoácidos, el retículo endoplasmático va a empezar la liberación de tiroglobulina, la cual cuando tenemos el primer estímulo de la TSH hacia la glándula tiroides, pues esta va a estimular el aparato de Golgi para que a través de las vesículas que tenemos de la tiroglobulina, pues empecemos un proceso de exocitosis, en la cual el yodo también va a ser una parte esencial, ¿ya? Que el yodo va a ingresar dentro de la célula epitelial folicular gracias a un cotransporte que es el sodio-yodo, ¿ya? Que gracias a este proceso de cotransporte este va a poder atravesar la célula epitelial folicular y a través del estímulo que vamos a tener con las vesículas, más que sale y entra como quiere, a través del estímulo que vamos a tener gracias a las vesículas, pues vamos a ir a un proceso de exocitosis hacia el folículo tiroideo, por el cual a través de la peroxidasa vamos a tener la formación de monoiodotironina y diiodotironina, que para tener T3 y T4 pues solamente es la unión de un monoiodotironina más un diiodotironina, que sería Triiodotironina. bien, triiodotironina. Si tengo la unión de dos diiodotironina, sería tiroxina, ¿ya? Tiroxina, no tetra, no se inventen palabras. La tiroxina, ¿ya? Entonces, doctor, en ese caso, entonces, a partir de donde salen las vesículas con lo que sería la tiroglobulina, junto con el yodo, la misma peroxidasa engloba a los dos. sí, y acá, como te dice la imagen, a partir de estos dos recién vamos a tener la formación de T3 y T4, pero como estamos en el folículo tiroideo, pues acá no hay acción, por si acaso, ¿ya? ¿Dónde se realiza la fagocitosis del yodo para que se convierta en La unión de la peroxidasa con las vesículas de tiroglobulina hace este estímulo para que a través de la peroxidasa podamos tener los puntos de unión. Es decir, buena pregunta,
¿Qué pasaría si no tengo yodo? No hay estímulo. No hay estímulo, por el cual ¿qué no voy a tener? Ni monoyodotironina ni diyodotironina. ¿Ya? Acá es el proceso que se altera. Por eso debería tener un consumo de yodo. Entonces, en este caso, como que dice, la formación se da dentro de la vesícula, en el folículo, no en la célula, ¿verdad? No, en el folículo. Ahí está. Doctor, y en caso de que no haya el estímulo del yodo, ¿podría darse hipotiroidismo o es en otro caso que por la estimulación? Ya. Porque no hay nada. Como ustedes sabrán, o bueno, no sé si saben, las alteraciones o el bocio se puede dar tanto en hipo como en hipertiroidismo, por si acaso no es exclusivo de cualquiera de los dos. Entonces, en este caso, si tenemos un déficit, es un bocio por hipotiroidismo. Hay potencial por falta. Claro, ¿por qué? Porque no tenemos la formación, ¿ya? Entonces vamos a hacer una hiperplasia de la glándula y por eso parecen renacuajos ahora. Entonces, del folículo, de la luz del folículo tiroideo, pues tenemos que hacer otro proceso de endocitosis. ¿Por qué? Porque acá, a través de gotas coloidales que dentro de la célula epitelial folicular van a ser sumamente importantes, que vamos a tener dos tipos de estímulos, ya sea a través de la deiodidasa o a través de las lisosomas. Que estas van a hacer diferentes acciones. Los lisosomas van a ser el estímulo de las gotas coloidales para que tengamos la separación de T3 y T4 y que estas puedan ir hacia la membrana basal. La T3 y T4, pues estas ya ser hormonas tiroideas como tal, estas sí van a crear la regulación del eje hipotálamo hipófisis glandular, ¿ya? Si tengo mucha T3 y T4, pues ¿qué va a pasar? Va a ser un proceso de inhibición, ¿ya? Como tengo mucha hormona, pues a nivel del hipotálamo estimulo para que ya no tenga una secreción exagerada de TRH, por el cual no tengo TRH, ya no voy a tener la formación de TSH y así a nivel de la glándula, ¿ya? Pero si a través de la deiodidasa, que esta va principalmente a ser el estímulo para obtener la monoyodotironina y la diyodotironina, pues dentro de la célula epitelial folicular, pues vamos a tener también monoyodotironina y diyodotironina, que esto en unión con los yodos que vamos a tener a través de la membrana basal van a ser sumamente importantes para volver a repetir el ciclo, ¿ya? Y repetir el ciclo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien levanta la mano? Doctor, el caso, por ejemplo, de la tiroglobulina es la que es como transportador, ¿verdad? A partir de desde cuando te sale de la célula hacia el folículo tiroideo y de ahí al ingresar siempre manteniéndose como tiroglobulina, ¿verdad? Nunca se pierde. No. Es como un agente. ¿Cómo? Es como que un agente que se entrega sobre eso. Como un agente transportador, pero es igual un pilar, por si acaso, para la formación de hormonas tiroideas. Entonces, como recordarán, el eje hipotálamo hipófisis glandular, o en este caso tiroideo, dentro del núcleo paraventricular vamos a secretar somatostatina, la cual es específica para los filotropos. Entonces, cuando tenemos la secreción de somatostatina, significa Inhibición. Inhibición, ¿ya? Por el cual es una parte para la inhibición del eje hipotálamo hipófisis glandular. El núcleo arcuado y la eminencia intermedia van a ser los encargados de la secreción de TRH. Los tirotropos van a ser los encargados de la secreción de TSH. Esto sí está en español, por eso tiene otra sigla. Entonces, a través de este eje podemos empezar a hablar de los trastornos secundarios y terciarios, no trastornos primarios. Los trastornos primarios van a estar relacionados principalmente con la glándula, ¿ya? Con la glándula. Entonces, ¿por qué no lo he puesto más atrás? Lo que les explicaba, pues los puntos de unión que vamos a tener, la parte del yodo también va a ser importante para tener la unión que vamos a tener y la formación de T3 y T4. Ya el yodo va a ser sumamente importante como punto de unión, es decir, que el proceso de yodación
para la formación de tirosina o triiotironina va a ser sumamente esencial, ya sumamente esencial. Entonces, lo que ya les había explicado, no sé por qué si no lo he puesto más atrás, solamente vamos a tener formación de dos tipos de iodación, ¿ya? Que es monoyodotironina y diodotironina, y a través de estos vamos a tener puntos de unión para tener la T3 y la T4. ¿Por qué no lo pongo más atrás? Tengo que revisar mis diapositivas. ¡Qué bien! Acciones hormonales, en la cual podemos ver que las acciones de las hormonas tiroideas a través de... me he equivocado. Era al revés. La T4 es la que está en mayor cantidad y la T3 es la que tiene más acción. Pues estaba dudando. Ahí me he equivocado. T4, 90% de cantidad de hormona que tenemos a través de las hormonas tiroideas, y la T3 solamente representa un 10%. La T3 es la que va a representar las acciones hormonales. Ahí fue mi error. Entonces, a través de la T4, por una deiodidasa, en la cual vamos a tener la formación de T3, la T3 esta, a través de su receptor nuclear, pues vamos a tener la transcripción de ADN, la traducción de ADN mensajero y la síntesis de nuevas proteínas. Las síntesis de nuevas proteínas van a ser importantes, ¿por qué? Porque vamos a tener diferentes estímulos a través de diferentes partes de nuestro organismo, en la cual vamos a tener afecciones a nivel de crecimiento, sistema nervioso central, el índice metabólico basal, el metabolismo y la parte cardiovascular. ¿Ya? Dentro del crecimiento nos dice que las acciones que vamos a tener de la hormona tiroidea van a ser a través de la formación del crecimiento y la maduración ósea. Dentro de la formación del crecimiento, la literatura de Guyton nos dice que pues va a estar también relacionado con estímulo hacia la hormona del crecimiento. ¿Ya? Lo que les he dicho al inicio de endocrinología, las diferentes hormonas también van a estimular a las demás, a pesar de que no tengan una relación directa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así funcionan las hormonas. Entonces, si tenemos una alteración en la parte tiroidea, pues vamos a tener un retraso en la formación de crecimiento o alteraciones en la maduración ósea. Mientras que en el sistema nervioso central va a estar directamente relacionado con la maduración del sistema nervioso central. El índice metabólico basal, que supongo que saben a qué me refiero, fisiología celular. A ver, hay un discursivo. ¿Qué es? Índice metabólico basal. Índice metabólico basal. Ordóñez. ¿Qué es el índice metabólico basal? ¿Alguien? Allá en los rasgos se los voy a dejar, ya espero que lo pasen esa parte. El índice metabólico basal, qué horrible es marcadores, pero bueno. El índice metabólico basal va a ser la función celular que vamos a tener, ¿ya? Función celular. ¿Qué tiene que ver con la parte de la tiroides? Pues dentro de las funciones que nos refiere, las hormonas tiroideas van a estar el incremento de sodio, potasio, ATPasa, la bomba sodio, potasio, ATPasa, consumo de oxígeno, producción de calor y más índice metabólico basal. Primero quédense con estas tres, ¿ya? En la cual el índice metabólico basal no se resume nada más en que es función celular, ¿ya? Función celular. Más índice metabólico basal, ¿qué significaría? Más función celular. Más función celular. Las células también producen calor, por si acaso, por eso dice producción de calor. Porque es como un tren. Voy a usar lo que a mí me han enseñado, es como un tren a vapor, ¿ya? Le metes más función para que acelere más, o leña, o qué sé yo. Y la célula pues va a tener más y más función, pero va a tener más y más producción de calor, por el cual la producción de calor también incrementa el índice metabólico basal, ¿ya? Por el cual
El índice metabólico basal relacionado con la bombazón de potasio TPasa y con el consumo de oxígeno va a ser sumamente importante. ¿Para qué? Para entender cuándo es hipertiroidismo y cuándo es hipotiroidismo. ¿Quién es el paciente que tiene calor? Hipo. ¿Por qué? Ve, ahí es donde quiero llegar. Encuentren la lógica entendiendo esto, ¿ya? Entonces, si tengo un déficit de hormona tiroidea, ¿qué pasaría? Ya menos índice metabólico, por el cual la producción de calor tampoco va a incrementarse. Entonces, la signo-sintomatología de estos pacientes hipotiroideos, ¿cuál sería? Que tienen Sensación de frío. Signo-sintomatología. No es baja temperatura, Sensación de porque frío. eso ya sería una alteración a nivel central. Es intolerancia al frío. ¿Ya? Intolerancia al frío. piel fría, Estoy congelada. piel fría o manos no sudorosas. Tienen intolerancia al frío. Ahora, ¿por qué? Porque la producción de calor a través del índice metabólico basal se reduce abruptamente, ¿ya? Entonces, por eso el hipertiroideo tiene tanto calor y por eso el hipotiroideo pues tiene intolerancia al frío, porque funciones esenciales están alteradas, ¿ya? Están alteradas, la palabra correcta es intolerancia al frío, ¿ya? No pueden estar fríos ellos, ¿por qué? Porque tenemos un receptor central que va a impedir que reduzca abruptamente la temperatura. ¿Por qué? Porque esto los puede matar. Lo mismo con la elevación de la temperatura, ¿ya? Recuerden bien fisiología celular. Metabolismo. Dentro del metabolismo vamos a tener el incremento de la absorción de glucosa, el incremento de la glucogenólisis, el incremento de la gluconeogénesis, el incremento de la lipólisis, el incremento de la síntesis y degradación de proteínas. Entonces, si vamos a hablar de metabolismo, el hipertiroideo, que este va a tener un estímulo abrupto, físicamente, ¿cómo se va a ver? Delgado, ¿por qué? Por la glucosa, porque vamos a ver grasa del cuerpo. Por tres aspectos, ¿ya? La glucogenólisis, la lipólisis y la gluconeogénesis, ¿ya? Si bien la absorción de glucosa también puede darnos alteraciones relacionadas con otros aspectos de los tejidos, pues estos tres principales van a ser la explicación para decir que ese paciente pues tiene características delgadas en el hipertiroideo. En cambio, en el hipotiroideo, al no tener estas funciones, pues ¿qué va a pasar? Como ya no hay lipólisis o el estímulo de la lipólisis, ¿qué va a tener? Mayor acúmulo de Grasa. Tejido adiposo. Tejido adiposo, ¿ya? Tejido adiposo. Entonces, podemos entender la signo-sintomatología de las hormonas tiroideas a través de solamente este cuadro. Y lo más importante, las alteraciones a nivel cardiovascular hacen un incremento del gasto cardíaco, ¿ya? Obviamente, algo que tolera el corazón, pero en los pacientes hipertiroideos esto puede llevarnos a trastornos cardiovasculares principalmente. Y en el hipo, Disminución del gasto cardíaco. ya, pero ¿cuál sería su signo sintomatología? ¿Qué? No, se van muy allá, tampoco exactamente. Por eso el paciente hipotiroideo tiene las manos frías. El gasto cardíaco es menor, por el cual la fuerza vascular que vamos a tener no es la adecuada. Por eso sus extremidades son frías y tiene intolerancia al frío por el índice metabólico basal. ¿Ya? Principalmente eso, no es tan abrupto los cambios que vamos a tener. Entonces, la regulación que vamos a tener de la hormona tiroidea va a ser a través del eje hipotálamo hipófisis glandular, en la cual pues tenemos la secreción de la TRH, en la cual va a estimular las células tirotropas, en la adenohipófisis va a tener la secreción del TSH y estímulo a través de la glándula tiroidea para la formación del T3 y T4. ¿Ya? Entonces, cuando
Cuando tenemos gran cantidad de T3, esta va a llevarnos a un proceso de inhibición. ¿Por qué? ¿Por qué inhibición? Bueno, haber un aumento excesivo de la tiroidoxina estimula en este caso al hipotálamo a que se puedan inhibir las otras funciones. Recuerden, la T3 es la que tiene la acción. Entonces, si tengo mayor cantidad de secreción de T3, significa que la acción está incrementando, lo cual no es adecuado para nuestro organismo. Entonces, a través del eje hipotálamo-hipófisis, va a tratar de reducir los estímulos que tenemos por este eje. ¿Para qué? Para regular la cantidad de T3 que tengamos. En cambio, la T4 sí puede ser un factor estimulador. ¿Por qué? Porque no es una hormona de acción, ¿ya? Entonces, esta sí estimula hasta que la parte de la T3 pues tenga la acción necesaria y podamos hacer una regulación de las hormonas tiroideas, ¿ya? Y agregarles acá que un factor inhibidor va a ser la somatostatina, ¿ya? Somatostatina. Además es fácil del eje hipotálamo hipófisis granular. Estoy seguro que habrá alguno de ustedes que no me va a responder. Estoy muy seguro. Muy bien. Entonces, me había olvidado por lo que esto. Entonces, dentro de las características de las hormonas tiroideas, también tenemos que hablar de algo también. ¿Qué es? Uy, ¿qué he hecho? Ahorita se llama otra vez. ¿Qué? ¿Dónde encontramos la calcitonina? En el calcio. ¿Dónde encontramos la calcitonina? ¿Dónde? ¿Qué? No te escucho. Hay algo que nos estoy perdiendo ahí. ¿Dónde encontramos la calcitonina? ¿Dónde se secreta la calcitonina? Las células de la gran proteína. Bien. A ver, ¿de qué me sirve saber la calcitonina como tal? La calcitonina, si bien dentro del diseño instruccional dice que no lo toque, no sé por qué, a mí me da exactamente igual porque necesitas saber esto. La calcitonina va a, su principal estímulo va a estar relacionado con la disminución del calcio, ¿ya? Disminución del calcio. Entonces, la calcitonina, ¿qué es lo que va a hacer? Espera, me estoy confundiendo entre los tres. Para tu hormona, sí, la calcitonina, cuando tenemos un incremento de AS, ya me acordé de qué página del Guyton está. ¿Qué te dice el Guyton de la calcitonina? Es una hormona que no sabemos totalmente cuál es el estímulo que va a tener para su liberación, ¿ya? No sabemos exactamente el estímulo que va a tener. Alguna literatura te dice que puede estar relacionado con el incremento del calcio, pero no es exactamente ese el estímulo. Otra literatura te dice que también está relacionado con el estímulo hacia el folículo tiroideo que vamos a tener gracias al TSH, pero no sabemos exactamente lo que ocurre para el estímulo o salida de la calcitonina, ¿ya? ¿Por el cual? ¿Qué acciones vamos a tener a través de la calcitonina? En las cuales vamos a causar una disminución del calcio en la sangre. ¿Cómo? A través de tres procesos. Número uno, vamos a hacer un proceso de inhibición de la reabsorción de calcio a nivel del riñón, ¿ya? Que estos vamos a tener una excreción en la parte urinaria, mientras que a nivel de gastrointestinal, pues vamos a inhibir la absorción de calcio a través del intestino delgado. Y dentro de la parte ósea vamos a hacer que todos los depósitos de calcio que tengamos en los huesos, vamos a hacer un proceso de inhibición de los osteoclastos y vamos a estimular los osteoblastos, ya por el cual vamos a tener una liberación del acúmulo de calcio que tenemos a nivel óseo, pero principalmente para que podamos desecharlo a través de la orina, ¿ya? Por el cual, ¿cuál sería la principal función de la calcitonina en este caso? Disminuir los niveles de calcio en la
sangre. Por el cual, y ahora ya me acuerdo de preguntas hacía. Aparte de lesión a nivel de la glándula tiroidea, también debemos pensar en las consecuencias que podemos tener al no tener la calcitonina, ¿ya? Al no tener la calcitonina. Por este motivo, pues la literatura nos dice que hay una hormona que hace totalmente lo contrario, que está relacionado con la paratormona, ¿ya? ¿Dónde se encuentra la paratormona? Las paratiroides, por si acaso, ¿ya? ¿Qué ocurre para la secreción de la paratormona? Totalmente lo contrario. Tenemos una disminución del calcio, en la cual esta disminución del calcio pues estimula la paratormona, en la cual va a tener una salida de la paratormona, que las funciones de la paratormona van a ser tres esencialmente, igual que la calcitonina, en la cual vamos a hablar de la parte renal, la parte intestinal y la parte ósea. La parte del intestino, pues, un estímulo de la reabsorción de calcio y la reabsorción de fósforo, ya ambos. Mientras que en la parte renal, un aumento del estímulo de la reabsorción de calcio, una disminución de la reabsorción de fósforo, principalmente, ya, mientras que en la parte ósea vamos a tener un estímulo de la resorción ósea y una salida de calcio, ya, por el cual todo esto nos va a llevar a incrementar los niveles de calcio. Dos hormonas que hacen exactamente lo contrario, pero que ambas son sumamente importantes, solo que la calcitonina todavía, al mismo Geico refiere, no tenemos una investigación adecuada de la calcitonina que sea similar al de las hormonas tiroideas, ¿ya? Pero sabemos sus funciones, que es la parte más importante. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la secreción de paratormona en relación a el calcio en plasma? Es decir, cuando tenemos una disminución del calcio menor a 10 miligramos de cilitro, pues vamos a ver cómo a partir de este proceso vamos a tener una salida de la paratormona hasta llegar al 6, no puede llegar al 0, porque eso representaría trastornos más severos. Entonces, hasta llegar a 6 vamos a ver que tenemos un 100% de liberación de paratormona, ¿ya? Por el cual la paratormona pues, nos va a ayudar nuevamente a llegar a la regulación del calcio, y mediante vayamos incrementando el proceso de incremento del calcio en el plasma, pues la paratormona también va a empezar a disminuir la parte de salida, ¿ya? Bien. La secreción de la paratormona, ¿cómo funciona? Pues vamos a tener la recepción con la paratormona en su receptor específico en la célula del túbulo proximal, en la cual a través de un proceso de, gracias a la adenosina ciclasa, vamos a tener la conversión de ATP en AMP cíclico, que a través de la proteína sinasa y un proceso de fosforilación vamos a evitar el estímulo para que tengamos la reabsorción de sodio más fosfato, ¿ya? Por el cual, si anulamos este proceso, ¿qué va a ocurrir? Gran pregunta, ya no lo verifico, ¿no ves? ¿Es tercero o cuarto? Tercero. ¿Para qué nos sirve el fosfato? Relacionado con el calcio. ¿Por qué el fosfato aparece en la parte de reabsorción? Relacionado con el calcio. Está bien. Entonces veo que diablos. Yo sé que está pero, pues dígame. ¿Cuál es la relación de químicos? ¿Químicos? Ahora. Para
¿Para qué nos ayudaría la formación relacionada con el calcio? Para la nación, incluso poquito para pues, ¿Por dónde podríamos desecharlo? O la eliminación. Pues la orina. A ver, el fosfato nos ayudaría a tener más absorción de calcio o eliminación de calcio. Más absorción de calcio o una eliminación más rápida de calcio. ¿Qué pasa ahí? Está bien lo que me dices, pero ¿para qué nos ayudaría el fosfato? Ya, pero relacionado con el calcio. ¿Qué? Ya. No, mejor. Ya. El fosfato va a estar relacionado con, podemos tener un punto de unión con el calcio, en el cual, pues, si tengo más incremento de calcio, si tengo más incremento de sodio, fosfato, si tengo más incremento de fosfato, pues el punto de unión con el calcio pues, va a ser mucho más efectivo, por el cual ¿puedo hacer mayor eliminación a través de la parte renal? Sí, puedo hacer mayor cantidad de eliminación. Por eso dentro de las funciones que te refiere el aparato hormona, te dice que hay una disminución de la reabsorción de fosfato, ¿ya? Una disminución de la reabsorción de fosfato. Entonces, maldita sea otra vez. Ya. Entonces, tratamos de cerrar, creo que es la palabra correcta de cerrar, el cotransportador sobre el fosfato. ¿Ya? ¿Para qué? Para que ya no tengamos una reabsorción de fosfato. Esto nos ayudaría a incrementar los niveles de calcio, no solamente a través de la reabsorción de la parte renal, sino a través de la reabsorción de la parte intestinal. Si bien en la parte intestinal vamos a tener reabsorción de fosfato y reabsorción de calcio, en realidad la reabsorción de fosfato es principalmente para que tengamos su eliminación a través de la parte renal. ¿Ya? Funciones. La disminución en el calcio pues va a estimular la secreción de paratormona, en la cual en la parte ósea vamos a tener mayor resorción ósea, en la parte renal una disminución de la reabsorción de fosfato, el incremento de la reabsorción de calcio y un incremento del AMP cíclico urinario, principalmente relacionado para la eliminación de fosfato. En la parte intestinal vamos a tener mayor absorción de calcio principalmente, por el cual esto causaría el incremento de calcio. ¿Preguntas hasta acá? Calcio en plasma fuera de. Y en relación con el músculo, con la absorción de calcio. ¿Cómo con el músculo? ¿Cómo con el músculo? ¿A qué te refieres? O sea, en relación con el músculo, que también el músculo puede estar en calcio, ¿cuál sería la relación? A ver, otra vez. O sea, en relación con el músculo, se sabe que el músculo también puede almacenar calcio, entonces, ¿cuál sería? Ya, los niveles de calcio que podemos tener a través de la parte muscular no son tan importantes como los que vamos a poder reabsorber a nivel intestinal y a nivel renal, ¿ya? Además que para la salida del acúmulo de calcio que vamos a tener a través de los músculos tendríamos que hacer un proceso de estrés oxidativo que a través de ejercicio pues funcionaría, pero en este caso una persona con disminución de calcio duro que lo último que quiere hacer es ejercicio, ¿ya? Así que no está mal tu lógica, pero la parte más importante que tenemos que tener para la paratormona es en la parte intestinal y en la parte renal, ¿ya? Ahora, ¿quién sabe de qué libro es este?
No ha leído esos otros libros. El Robin. Hasta ahora yo he puesto 4 libros, creo. Esto no es de... ¿Ah? Es el Rabins. Por si acaso, en todo lo que voy, esto es Gaiton, esto es Nether, por eso no lo van a encontrar, si solo buscan el Gaiton por si acaso. Esto es el Leaping Code, esto es el Nether si no me equivoco, todas las imágenes son distintas y tienen una característica en cada libro. Este es el Leaping Code. Esto sí es un libro de Fisiopato, porque no hay en el Gaiton ni ninguno de los libros de Fisio. Este es de el Hammer, creo. Bueno, no necesitan. Con esa imagen me basta y sobra, la verdad. Esto es del Gaiton, se nota que es el Gaiton frío y oscuro. Esto es de Gaiton. Igual cuadros, me encantan los cuadros. Esto es igual. Esto es Constanzo. Este es Constanzo. Este igual es Lidia Constanzo. ¿Ya? Lo que me encanta de Constanzo es sus cuadros, estos cuadros comparativos, en la cual pues nos pone las características del hipertiroideo y las características del hipotiroideo, en su signo, sintomatología, causas, las concentraciones de TSH y los tratamientos. Ahora, esta parte pues lo tienen que llevar más en anatopato, ya normalmente lo menciono para que puedan relacionar todo lo que hemos llevado hasta ahora. Pero en la parte del tratamiento es algo que creo que no, depende del doc, supongo, les explican o no. En el caso del hipertiroideo, ¿qué es lo que podemos hacer? Si es una enfermedad autoinmune, como es la enfermedad de Graves. ¿Qué podemos hacer? Tengo mucha secreción hormonal tiroidea y a pesar de la disminución que tenga a nivel hipotálamo hipófisis, igual tengo secreción en la hormona tiroidea. Tiroidectomía. No está mal. ¿Inhibidores? No funciona. La acción, técnicamente ambas son quirúrgicas, o bueno, según la escala anterior, ahora no sé. Pero una es una tiroidectomía parcial o tiroidectomía radical, ¿ya? Depende de la característica del trastorno del paciente. ¿Por qué? Y recuerden esto, este es el mejor consejo que me han dado. Todo lo que represente hiper se puede tratar, ¿ya? Hipertensión, hiperglucemia, etcétera, etcétera. Hay alguna manera de tratar todo ese problema de los hipos, hipotensión, hipoglucemia, etcétera, etcétera. El tratamiento es muy específico, ¿ya? Por el cual no tenemos que llegar hacia los hipos, pero en el caso de la tiroides, acá es al revés. El hipertiroidismo, principalmente en la enfermedad de Graves, es bien difícil de tratar. La acción quirúrgica normalmente es la que antes era la solución que encontraban, ahora mantienen la glándula, pero a través de yodo radioactivo queman la glándula, ¿ya? Le inyectan yodo radioactivo, en la cual lesiona las células foliculares a nivel de la tiroides, por el cual a nivel del folículo ya no funciona, ¿ya? Entonces ahí nos vamos a ir al tratamiento del hipotiroidismo, que es tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea. darle hormona Tiroidea. Fácil, a ver. En cambio, en el proceso de hipertiroidismo es complicado adaptarse porque a pesar de que les des fármacos, de repente los fármacos no actúan como deberían, ¿ya? Si bien la literatura, inclusive en Constanzo, te dice que la acción quirúrgica debería ser la última opción, pero la mayoría de pacientes la aplican. Ahora con el yodo radioactivo que se hace, también pude ver cómo hacen el proceso de yodo radioactivo, muy interesante.
pero pues complicado para el paciente. Entonces, dime. Doctor, entonces en este caso el procedimiento de yodo radioactivo es quimioterapia. Grábalo, muchacho. Es algo similar, pero la quimioterapia tiene otros componentes. A eso me refería, o sea, ¿pertenece a eso? O... No, la quimioterapia tiene otros componentes. El yodo radioactivo es específico para tratamiento de